his property, but because these guys had bad Profe. Buenas. you're not Ok, buenas tardes. Espero que estén bien. Esperemos un segundito hasta que más personas se vayan conectando y empezamos. Ya. Ok, bueno, conversemos primero, hasta que la gente se vaya conectando, conversemos primero lo que va a pasar en estas 2 próximas semanas. Buenas tardes, profe. Hola, Mary. Entonces, lo que tenemos hoy es 24 de junio. Tendremos nuestro examen de medio semestre. Vamos a tenerlo en 2 semanas. Entonces, para que lo noten, por favor, sería para el 8 de julio, ¿no? Miércoles 8 de julio. Entonces, tendremos 2 semanas para que ustedes puedan prepararse. Va a ser sobre lo que veamos en clase hasta la próxima semana y sobre las 2 lecturas que tenemos. Ahora, quiero mostrarles. Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes. A ver, quiero mostrarles. ¿Dónde estamos? Ok. Déjenme, les muestro. Esta es su aula virtual. ¿Sí? En el aula virtual, entonces ustedes ya hemos completado hemos completado nuestra sección de teoría y política. En esta clase tenemos 3 temas. O sea, estamos completando, no hemos completado todavía esta sección. Y nos faltaría esta lectura de acá que dice Norberto Bobbio y el futuro de la democracia. ¿No? Entonces, cuando ustedes le dan un clic, se les aparecerá. Creo que se me descargó. Denme un segundo. A ver, ¿a dónde se me fue la lectura? Entonces, ustedes lo que van a ver es esta lectura, no la de Norberto Bobbio. Bueno, no es de Norberto Bobbio, es un análisis de sus escritos. Entonces, no es mucho, son 19 hojas, está muy bien, o sea, no es tan largo y el escrito es muy entretenido. Entonces, lo que vamos a hacer es que el día miércoles 8 tendríamos nuestra prueba del segundo parcial. Y para el viernes
Eso sería para el viernes 10. El viernes 10, y este es voluntario. Los que deseen y quieran tener 2 puntos extras a la prueba, pero eso me lo dirán el día miércoles de la prueba, ya les explico. Entonces, los que quieran tener 2 puntos extras a la prueba, van a hacer una exposición de este artículo en máximo 10 minutos. Entonces, ustedes pueden utilizar diapositivas, este mismo PDF, lo que ustedes quieran, ¿no? Fotos, lo que sea. Entonces, lo harían el viernes 10. Y con ustedes, entonces, tendríamos el viernes 10, lo haríamos a través de Teams a las 5 de la tarde. ¿Sí? Si es que no nos alcanza el tiempo, porque nos llevaremos quizá una hora, un poco más. Sí. Justo el viernes solo tenemos una hora de clases y es de 5 a 6. Tienen a las 5 las clases. Justo a las 5, de 5 a 6. Okay. En ese caso podría ser de 3 a 4, profe, porque a las 3 no tenemos. O sea, de 3 a 4 estamos libres. Sí, gracias, Mary. Lo que pasa es que yo también con las otras clases, pues tengo copado el viernes. ¿Pueden ustedes el viernes a las 2 de la tarde? De mi parte sí, profe. De mi parte también. Sí, profe. Gracias. Mejor preguntemos lo contrario. ¿Hay alguien que no podría el viernes? Bueno, esto es voluntario, ¿eh? Esto no es como, es parte de las notas, no. Esto es voluntario para los que quieran como 2 puntos extras. Y tampoco es que, bueno, esto hay que pensarlo, ustedes tienen que pensarlo de esta forma, ¿no? No es que ustedes ya dan la exposición y ya tienen 2 puntos extras, no. Depende que también den la exposición, para que se les ponga 2 puntos, puede ser que les ponga 1.5, puede ser que sea solo 1 punto, depende de la exposición, ¿no? Entonces, mejor pregunto lo contrario, si alguien no puede las 2, el día viernes, sería un solo viernes, ¿no? Este es el viernes 10 de julio. Ahora, de todas maneras, quedemos entonces a las 2 de la tarde. Pero no creo que bueno, depende de la cantidad de estudiantes, eso ya lo veremos, pero no creo que podamos hacerlo todos el viernes. ¿Sí? Si no lo podemos hacer todos el viernes, lo que vamos a hacer es que el resto de personas que no hayan podido dar el día viernes, lo daremos el día lunes en hora de tutoría. Entonces, si ustedes recuerdan, en nuestra clase, en la clase con ustedes, nuestras tutorías son el día lunes y son de 4 a 5 de la tarde. Entonces, la gente que no pueda dar el día viernes, si es que son muchos, eso tendremos que ver, si son muchos, no pueden dar el viernes a las 2 de la tarde, tienen la opción de dar el lunes, o sea, el lunes siguiente, ¿no? O sea, el lunes que sería lunes 13, ¿no? Lunes 13 de julio tendría la opción de darlo a las 4 de la tarde a través de Teams. Todo esto sería a través de Teams. No podemos hacerlo a través de Zoom porque estas cuentas, las que estamos utilizando, tienen sus horarios específicos. Ahora, si hay alguien, pues yo he tenido ya en otras clases que me han dicho que tienen problemas con el Teams y que no pueden abrirlo y todo. Si es que hay alguien así, avíseme con anticipación. Podemos encontrar otra forma de hacerlo. Pero otra vez, esto es voluntario. Entonces, si es que todo va bien, esperemos que sí. Si es que el sistema funciona, el internet está bien, si es que las preguntas cuando se suban al aula virtual funciona, todo son variables que a veces uno no puede controlarlas. Pero si todo va bien, entonces el miércoles daríamos a la misma hora de clase, o sea, a esta hora, el miércoles 8, daríamos, daríamos entonces la prueba del segundo parcial. Y ese día mismo, ustedes me dicen, después de la prueba, porque la prueba es automática, ¿no? Bueno, ustedes supongo que sí recuerdan las pruebas que han dado conmigo. Entonces, las pruebas son de opción múltiple, tendrán más o menos media hora para responder. Como es automática y es en el sistema, les saldrá inmediatamente después de que ustedes terminen la prueba, les saldrá su nota. Entonces, ustedes ya tendrán como más
más insumos para decidir si es que quieren hacer este siguiente trabajo, ¿no? Entonces, después de la prueba, ustedes me dirán quiénes sí quieren hacer este trabajo y quiénes no. Porque yo lo que quiero hacer es un listado de personas, o sea, si el miércoles tenemos, ¿no es cierto? Tendríamos espacio para 6 personas. Tendríamos de 2 a 3 de la tarde. Entonces tendríamos un espacio de quienes darían a las 2, a las 2:10, 2:20, 2:30 y así hasta las 3 de la tarde, ¿no? Y después el lunes también tendríamos el mismo espacio. Pues la idea es que no todos nos conectemos al Teams a las 2 de la tarde y alguien tiene que esperar 1 hora completa hasta que le toque su turno, ¿no? Sino que ya tendríamos las horas específicas de a quién le toca a qué hora. Ahora, también es responsabilidad de quienes sí quieran hacer este trabajo extra, ¿no? Es decir, si ustedes me dicen, sí, profe, yo voy a hacer el trabajo extra y ustedes ponen su tiempo ahí y nunca aparecen, entonces también tendrá una penalidad, porque tenemos que ser responsables con lo que decidimos. Entonces, si es que ustedes deciden, sí voy a hacer el trabajo extra es porque espero que sí están ahí, sí van a estar ahí. Si es que deciden, o sea, si es que el caso es que dicen, sí voy a dar el trabajo extra y nunca llegaron, pues porque ocuparon ese tiempo de algún otro estudiante que pudieron estar ahí, pues también tendrá una penalidad. ¿Ok? Entonces hay que pensarlo bien. El trabajo no es nada complicado tampoco y tampoco es obligatorio, ¿no? Pero creo yo que tendrán mucho más insumos ya cuando den la prueba y sepan cómo les fue. Y ahí sí me dicen el mismo día, o sea, el día mismo. Entonces, quedamos. Miércoles 8 la prueba. Viernes 2, déjenme lo anoto acá. Viernes 2 de la tarde, o sea, el viernes 10 de julio, tendríamos entonces el trabajo de recuperación y el lunes siguiente, en hora de tutorías, también tendríamos el trabajo de recuperación. Y ya, creo que eso es lo más importante. Si tienen alguna pregunta, les escucho. Profe, no sé si Sí. me quedó claro. O sea, leemos esta lectura de Norberto Bobbio, me parece, ¿no? Hacemos el resumen. Y hacen un resumen, o sea, presentan la lectura, ¿no? Haciendo una presentación formal de No, la no, lectura. sí, profe. O sea, por ejemplo, aparte, ¿hay deber esta semana de esa No, lectura? no, No, no hay deber. no, Ah, ya, no, ya, ya. no, no. O sea, de hecho, o sea, tendrían estas 2 semanas sin deber para hacer nada. Pero si es que ya quieren aprovechar leyendo de Norberto Bobbio, y si Porque quieren va en tener el los... examen, Norberto Bobbio. No. O sea, Norberto Bobbio no iría en el examen. O sea, la lectura no iría en el examen. Si es que hablamos de Norberto Bobbio hasta el próximo miércoles, iría lo que hemos hablado en clase, pero no la lectura. Entonces, Entendido, profe, entendido. ok, sí, o sea, está bien, para que quede claro para todos. Entonces, lo que va en el examen son las 2 lecturas, las 2 primeras lecturas que hemos tenido, más lo que veamos en clase hasta el próximo miércoles. Y ya. O sea, la lectura de Bobbio no iría en el examen, pero sí para los que quieran hacer el trabajo. Ok, si alguien tiene alguna otra pregunta. Profe, buenas tardes. Buenas tardes, Escuché que un Jessica. poquito tarde. ¿Me podría decir la fecha del día del examen, por favor? Sería el 8 de julio, miércoles. Sería en 2 semanas, Jessica. Ya, gracias, profe. Ok. O sea, la misma hora de clase, ¿no? O sea, lo tendríamos a esta misma hora. Ok, ¿alguien más? ¿Ha quedado claro qué es lo que vamos a hacer? Para todos, ¿sí? Ok, entonces déjeme tomo la asistencia y empezamos. Lourdes. Presente, profesor. A ver, Mauricio. Presente, profe. Gracias. Cristian Calala. Cristian. ¿No está Cristian? ¿No lo ven conectado? No, no está. Ok. Mauricio Calderón. Presente, profe. Muchas gracias. Jessica Cayambe.
Presente, profe. Gracias. Paula Chávez. Presente. Gracias. Yajaira Clavijo. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Patricia Cruz. Presente, profe, buenas. Buenas, gracias. Andrea Cuesta. Andrea. No está Andrea, ¿no? Está conectado. Sí está conectada, pero sí está conectada. Bueno, la vamos a poner. Supongo que tiene algún problema. Se debe haber ido al baño. Gracias. Dayana Lazo. Dayana. Presente, profe. Gracias. Karina Fernández. Presente, profe. Gracias. Iván Guaspa. Presente, profe. Gracias. Joana Huebla. Joana. La venga, Joana. ¿Alguien conectado? No está, ¿no? No, no está. Soy la Inca. Presente, profe. Gracias. Silvana Márquez. Presente, profe. Gracias. María José Melendres. María José. No la veo conectada. Valeria Mesa. Presente, profe. Bueno, gracias. Ricardo Muñoz. Presente. Santiago. Gracias. Segundo Paca. Presente, profe. Gracias. Mónica Pilco. Presente, profe. Gracias. María Augusta. Presente, querido profesor. Gracias, María Augusta. Mary. Mary. Sí, creo que la vi por ahí. Mary. Sí, profe, estás. presente. Ok, Sí, sino está. que mi micrófono se... Ok, gracias. Iván Soria. Iván. Iván no está. Pamela Trujillo. ¿Sí? Sí estás, Iván. No te había visto. Ok, gracias, Iván. Pamela Trujillo. Presente, profe. Gracias. Jesús Villafuerte. Presente, profe. Buenas tardes. Ok, gracias, Jesús. Listo. Ya. Empecemos. Pues hoy, bueno, abrámoslo igual. Quisiera alguien comentar, sus notas de la lectura ya está, ya están en la plataforma, entonces ya pueden verlo. Y la mayoría tienen muy buenas notas, creo que 1 o 2 trabajos eran trabajos muy pobres, pero el resto tienen muy buena nota. Entonces ya está en la plataforma si desean ver su nota del trabajo, ¿no? Pues les escucho, si es que alguien quiere comentar del trabajo que hicieron, de la lectura que tuvieron. Les escucho. Yo, profe, yo. Ok, dale, Patricia. Bueno, primero decir que siempre se ha oído hablar, ¿no? De los filósofos griegos, pero yo toda la vida he escuchado de Platón, ¿no? Pero nunca pude entender como el pensamiento que él tenía, ¿no? Y esta lectura realmente me abrió muchísimo el panorama y para entender tantas cosas, ¿no? Entonces, principalmente lo que me dejó loca es que el cómo se basa, ¿no? En estos conceptos o busca de alguna manera construir estos conceptos de moral, de ética. Y bueno, ¿no? Esto que él propone que los que deben gobernar en la polis deben ser los no sé, intelectualmente más preparados, moralmente más idóneos. Y es algo loquísimo, ¿no? Porque yo le hacía relación a lo que está pasando ahora en nuestro país específicamente, ¿no? Todos estos casos de corrupción y en lo que hace énfasis Platón es que para nosotros llegar a ese grado de hacer las cosas correctamente, no porque me van a premiar si hago las cosas bien, sino
hacer las cosas por convicción. Eso me dejó a mí loca. Y hay una frase que yo le rescaté aquí, que dice: la motivación moral para actuar de manera justa reside no en la obediencia a un deber externo, sino en el esclarecimiento de las condiciones de la felicidad humana. Es decir, que tú no hagas las cosas porque te van a premiar o castigar, simplemente hacer las cosas porque tú sabes que si haces las cosas bien vas a vivir mejor. Y él hace él llama, ¿no? De hacer las cosas bien, porque si yo hago las cosas que me beneficien a mí, por consiguiente va a beneficiar a la colectividad. Entonces, eso nada más, me rescato mucho esto que propone Platón y es enfático, ¿no? Que eso no se alcanza. Bueno, también es bastante utópico, ¿no? Todos creo que deseamos ese mundo donde los seres humanos todos somos buenos y todos hacemos las cosas por un bien en común, pero él es enfático en esto de la educación, ¿no? Y de hecho él propone que el Estado eduque a todos los niños, ¿no? Entonces, si lo aplicaríamos ahora, ¿no? En la actualidad, sería un problema, ¿no? Principalmente con estos grupos que defienden esto de a mis hijos los educo yo, con mis hijos no te metas. Entonces, sí es como una disputa que se estaría jugando, ¿no? Porque de cierta manera, por muy bonito que les parezca a algunos y a otros no, el estado ideal que propone Platón, según mi perspectiva, es un modelo bastante dictatorial, ¿no? Obviamente por un bien en común, pero eso no le quita que sea así, ¿no? Porque aparte quiere que todo sea de todos, ¿no? Entonces, porque él dice que de esta manera ya nadie tendría la necesidad de robar y todo eso. Y eso me parece bastante, no sé, bastante ideal, pero no sé qué tan aplicable sería esto, ¿no? Igual que de las tres clases sociales que él propone, los gobernantes, los guardianes, ¿no? Que vendría siendo lo que ahora tenemos, la policía y la milicia. Entonces, lo que me deja eso, y la tercera clase, ¿no? Los que producen. Lo que me deja como incógnita este mundo maravilloso que propone Platón es cómo hacemos nosotros para elegir a los más aptos para que nos gobiernen. Sí, o sea, yo, según lo que he visto, según mi experiencia, a los que podría yo considerar más aptos para que nos gobiernen, no les interesa gobernarnos, no quieren gobernarnos. Entonces ahí es donde yo encontraría este dilema, este conflicto. Eso nomás, profe. Ok, gracias, Patricia. Pues has dicho algunas, ya te doy la palabra, Iván. Has dicho algunas cosas que son interesantes, ¿no? Jesús, te respondo después, ¿ok? Pues vamos a ver, hay cosas que son interesantes de los que has dicho, pues que podríamos bien pensarlas a profundidad, ¿no? Sobre la educación, sobre si es que son los más educados los que deben gobernarnos, y a la final pareciera que eso es la virtud más importante pues la virtud más importante del gobernante. Ahora, hay otra virtud que es especialmente importante, que tú habías dicho, que es la moralidad. Y ahora resulta pues que la moralidad, o sea, a través de Platón sí lo podemos alcanzar a través de la educación, pero si uno quiere ser como también un poco crítico, pues uno sí podría ser muy, muy crítico en este punto, ¿no? Porque tú vas a encontrar que hay gente que vive pobremente, pero nunca se atrevería a robar un solo peso y no tiene pues ninguna educación formal, ¿no? Y verás cómo, de hecho esto fue 2016. A ver, estoy intentando recordar cómo se llama este autor, creo que era
Gribaldi, bueno, ya lo recordaré, lo puedo buscar este rato también. Pero bueno, este autor Sacco es un profesor italiano, él había hecho una investigación sobre los líderes del régimen nazi. Y resulta que de las primeras cabecillas del régimen nazi, o sea, de los líderes del régimen, desde líderes políticos hasta líderes militares, 87 personas de ellos tenían título terminal, o sea, tenían título de doctor, de PhD. Y claro, esto no lo menciona el autor, pero por lo menos nos deja a entender de que hay una barrera o una diferencia importante entre la educación, una educación formal y el desarrollo de la moralidad. Ahora, obviamente la moralidad necesita de razón, eso es lógico. Bueno, habrá que hablar mucho de eso, pero claro, la moralidad necesita de razón, pero todos los seres humanos tenemos, por lo menos los seres humanos sanos, tenemos la razón para ver la moralidad, no así los niños. Los niños están creciendo en esta razón y por eso la moralidad de ellos es como muy chiquita, no saben muy bien qué está bien y qué está mal hacer. Pero bueno, seguimos creciendo en la razón, entonces podemos descubrir la moralidad. Solo para mencionarlo como como un punto quizá de discordancia, ¿no?, entre lo que podría ser educación y lo que podría ser moralidad. Claro, esto sería como una crítica a Platón. Lo último que decías, que cómo los elegimos. Bueno, yo tengo quizá, y no voy a intentar pues ni siquiera ningún tipo de exposición de lo que yo haría, pero sí tengo como principios que yo no seguiría, por ejemplo. De hecho, yo he escrito mucho y creo que una de estos escritos me parece que lo puse también en su aula virtual. Uno de los escritos que yo he publicado es sobre el espíritu del mesianismo en las revoluciones, ¿no? Y eso se lo ve como muy claro. Y ojalá, bueno, ahí está en la aula virtual, creo que era la última lectura que tiene. Pero pues yo he estado leyendo en estos días y no lo sabía. Pero Piaget, psicólogo francés, bueno, él mismo no se llamaba psicólogo, era un poco más biólogo, pero este psicólogo francés había escrito o había dado una propuesta que es muy, muy interesante, que en la etapa de crecimiento de los jóvenes hay una etapa que la llama la etapa del Mesías. Yo no sabía que existe, o sea, recién me lo estoy enterando en este momento, no sé, en estas semanas que estoy leyendo. Entonces, en Piaget encontré que hay esta etapa del Mesías y que entonces él menciona ahí, o mejor dicho, el síndrome del Mesías, que hay esta etapa de crecimiento que muchos jóvenes caen en la búsqueda de un patrón perfecto en la humanidad. Y este patrón perfecto lo quieren entonces ensalzar como una suerte de Mesías, ¿no?, que venga a refundar la patria, lo que ustedes quieran, ¿no?, venga a cambiar los problemas de la nación, que cambie la corrupción, y bla, bla. Entonces resulta que pues lo que yo había escrito antes se empata muy, muy bien con lo que dice Piaget. Porque lo que yo había escrito es que tenemos en América Latina una tendencia muy fuerte mesiánica de buscar a salvadores de la patria, sin darnos cuenta quizá que el problema no está en los salvadores, el problema es mucho más profundo que ello, muchísimo más profundo que eso. Entonces, por ejemplo, me invitaron a la radio hace poquito, bueno, no tanto hace poquito, pero será hace un mes, cuando se estaba escuchando mucho todos estos casos de corrupción que están pasando, ¿no? Pero se estaba escuchando con mucha fuerza que el presidente debe renunciar, ¿no? Y me habían invitado a la radio, claro, desde el internet. Bueno, de hecho, di esta semana como tres entrevistas, pero las entrevistas muy similares, por cierto. Pero me habían dicho, bueno, y si usted, ¿qué le parece esta idea de la renuncia que se le está pidiendo al presidente? Y yo les fui muy enfático, me parece una locura. ¿Que el presidente puede ser corrupto? Puede ser que sí, no estoy seguro, puede ser que sí.
Pero que vamos a arreglar la situación de la nación porque el presidente renuncie, eso es una barbaridad. O sea, eso, por lo menos, alguien que, les decía, alguien que conozca muy bien nuestro país, sabrá que la podredumbre de la corrupción está en todos los niveles. Entonces, si es que sale el presidente, viene el vicepresidente, se compone la corrupción del país, eso sí es utópico, eso es una barbaridad. Entonces, ahí expuse yo algunos otros tipos de razones. Pero bueno, y entonces yo decía, ¿cuáles son mis principios? Uno de estos principios que yo siempre me llevo cuando yo voy a votar es, nunca votaré por alguien que se cree Mesías, ¿no? Tú ves a muchos políticos ahí, que incluso muchos de ellos cogen la Biblia y se hacen autollamar los elegidos. No, eso a mí me da mucho power. Entonces, no. Porque el problema no está, pues, ahí. El problema es mucho más grave que eso. Pero eso lo podemos conversar después. Otro de los principios que yo me llevo, pues, ¿qué son las cosas que yo he visto, por lo menos históricamente, que sí han funcionado y que podrían funcionar acá? Entonces, para mí, la libertad es importante. Cuando yo veo personajes que están intentando generar limitaciones a las libertades políticas y religiosas que tenemos, me da mucho pavor. Eso sí me da mucho pavor y hablo mucho de eso y escribo mucho de eso, entonces nunca votaría por alguien que, imagínense además, si es que fuera un Mesías y este Mesías quiere venir a prohibir las libertades políticas y religiosas que tenemos, pues, o sea, ese es quizá la peor combinación que podríamos tener. ¿Cuáles serían esas libertades políticas y religiosas, profe? Pues que puedas decir lo que quieras decir, Pablo. De hecho, mira, no es hace mucho, pero ustedes ya hemos conversado de esto mucho, pero lo he estado siguiendo también en estos días sobre esto de George Floyd. Entonces estaban diciendo, hay algunos grupos afroamericanos que deberían prohibir algunas series en las cuales los afroamericanos son trabajadores, porque eso es discriminación. Entonces, ay, sí, pues no, de ninguna forma es como prohibir alguna película en que los latinoamericanos seamos trabajadores. Y, o sea, ahí dice, bueno, eso es racismo. Puede ser que sea racismo, pero yo no estaré jamás en favor de que a alguien le prohíban decir lo que quiera decir, ¿no? Aunque esté en contra mía. Y eso uno lo aprende con Voltaire, lo aprende con Maquiavelo, pues, con Rousseau, pero, o sea, y Voltaire de hecho lo decía, ¿no? Él había escrito algo así como, nunca estaré de acuerdo con lo que has escrito, pero moriría por defender lo que has escrito. O sea, no, pero moriría por defender el derecho que tienes para escribir, algo así. Entonces, esa sería como las libertades políticas, ¿no? Entonces, cuando hay alguien que quiera como socavar tu libertad de expresión, a mí me da mucho pavor ahí. Y me da mucho pavor también con las libertades religiosas. Porque una libertad, o sea, tú puedes creer en lo que quieras. Eso está muy bien. Cree lo que quieras. O sea, ya crees en unicornios, crees en ovnis, ok, llévate, créelo. Pero que tengas la libertad de creerlo y que no haya una imposición de gobierno que ahora todos tenemos que ir a la Pachamama. No. O como digamos que todos tenemos que ir a la iglesia. No. Eso no. Entonces yo y eso, vamos a ver, no es una crítica a la universidad, pero ustedes solo piensen, ¿no? Si es que alguien te obliga a ir a una misa en la universidad, seguramente estaríamos muy en desacuerdo. Seguramente mucha gente se quejaría. Pero es lo mismo, es exactamente lo mismo cuando te obligan a ir al Inti Raymi. No, o sea, por eso es la libertad religiosa. Yo voy porque creo, y si no creo, no voy, y ya. No, o sea, a mí me aterra, entonces me aterra mucho eso.
que nos quiten la libertad religiosa, nos quiten las libertades políticas. Que si yo, cuando yo encuentro candidatos que proponen, o ni siquiera a veces es una propuesta, porque no hay que entender también que la comunicación política es verbal, pero también es no corporal. O sea, los gestos que se hacen, la comunicación no verbal que se realiza. Entonces, el candidato no parece que directamente lo diga, pero tú ya más o menos interpretas qué es lo que quiere decir. Entonces, eso sí me da terror. Y digo otra vez porque la libertad es algo por la que muchas civilizaciones han muerto, mucha gente ha muerto, mucha gente ha sufrido por esta idea de que queremos ser libres. Y entonces eso también, si uno quiere extrapolar esa misma idea, te lleva a todas las áreas, ¿no? Ahora, la libertad hay muchísimo que hablar, mucho, porque la libertad también necesita restricciones. Podemos hablarlo. Tener libertad incluso en la parte económica. Debo tener libertad de poder hacer negocios. Debo poder tener libertad de... Ustedes me avisan si no me están escuchando porque yo veo aquí algunos mensajes como que el internet está fallando, pero me avisan. Por un ratito, profe. Por 30 segundos. Okay. Justo cuando dijo que este concepto de libertad se puede asociar con otros conceptos más, ahí se le cortó. Y ahorita gracias, Pablo. Sí, muchas gracias. Sí, avísenme, porque a veces yo ni miro la pantalla y no me doy cuenta. Entonces decía, se puede extrapolar a otras áreas, ¿no? Como el área económica. Entonces, que yo tenga la libertad de poner el negocio que yo quiera poner. Que nadie me diga qué negocio tengo que poner y por qué no ponerlo. De hecho, por ejemplo, uno de los casos que es muy conocido es este caso de Steve Jobs, ¿no? Steve Jobs abre su pequeña compañía que era Apple y la abre en el garage de su papá, ¿no? Entonces, esto sería una locura aquí. O sea, lo digo honestamente, aquí en Ecuador esto sería una locura. Porque primero debes tener todas las seguridades del local, debes tener todos los trabajadores con contratos, todos los trabajadores deben estar asegurados, y de esto debes tener por lo menos, y eso antes de empezar el local o el negocio como legalmente, pero para legalizar tu negocio, tú ya te vas como 2 o 3 meses para legalizarlo, mientras tanto ya estás pagando a tus empleados. O sea, eso es, como digo, sería una locura pensarlo aquí en Ecuador. Y no es que no haya otras formas de hacerlo, ¿no? En Panamá, por ejemplo, uno manda un formulario de creación de negocios y lo manda al gobierno, y el gobierno tiene una semana para aceptarlo. Y no es que no haya como, no es que haya como que el gobierno no va a inspeccionar qué es lo que cómo se va a tratar a la gente. No, pero ya estás funcionando, legalmente le estás funcionando, y ya periódicamente el gobierno va a ver cómo estás funcionando y cómo van los contratos y bla, 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 ¿no? Ok, díganle a Yajaira que, ok. Pero, y de hecho, esto fue el 2002, más o menos 2000. No, hay 2006 debe haber sido. La San Francisco decidió abrir un campus en Miami, ¿no? Y de hecho, pues yo lo converso porque nos estaba conversando el Santiago Gangotena, ¿no? El que era pues, que es todavía uno de los fundadores de la universidad. Y él decía, nosotros abrimos, gracias Patricia, nosotros abrimos y decía él, nosotros abrimos el campus en Miami de la Universidad de San Francisco y se demoraron 1 mes en aceptarnos. 1 mes, y eso, ponen el caso de Ecuador, eso es una locura. O sea, ¿cuántas nuevas universidades privadas se han creado en Ecuador en los últimos 12 años? 0. No hay ninguna sola. Y lo que pasa es que yo siempre le he dicho, las universidades se convierten en polo de desarrollo. Miren cómo era la dolorosa antes de la universidad y cómo es la dolorosa después de la universidad. Todo está alrededor de la dolorosa. Miren cómo era entonces Villaguano antes de que se venga a la universidad y cómo es Villaguano después de que se pone la universidad, ¿no? Es un foco de desarrollo.
no es únicamente la educación, la universidad es un espacio gravitacional para el desarrollo económico. Si ustedes conocen Cumbayá, o alguno de ustedes conoce Cumbayá, Cumbayá, antes de que vaya a San Francisco allá, era un pueblo pobre, muy pobre. Va a San Francisco, se pone ahí la mejor universidad y ahora es como el barrio más rico de los ricos. Y las poblaciones que viven ahí pues han desarrollado mucho. Entonces, yo decía, yo extrapolaría, por lo menos yo, estas ideas, ¿no?, de libertad a varios ámbitos. Pero eso me estoy alargando mucho, Patricia, pero eso en general. No sé si quieres decir algo más, Patricia, y si no le doy la palabra a Iván. Nada, profe, que me quedo con esto de lo que hacía referencia a Platón, ¿no? Que para estar tú bien, o sea, al menos yo entendí eso, ¿no? Para estar bien en colectivo necesitas tú estar bien, estar tranquilo, en paz, feliz. Y es algo que como que coincide con una filosofía de vida que yo siempre he tenido, ¿no? Esto de que para cambiar el mundo de afuera necesitas cambiar el mundo de adentro, ¿no? Entonces, Y llama, claro. perdón, hay que te corte, mira, Patricia, pero quizás sea un llamado otra vez al reconocimiento del valor del individuo. Totalmente. Sí, y esto, digo, es importante porque a veces, sobre todo contemporáneamente, pensamos que el colectivo está encima del individuo y eso, pues ya lo hemos conversado, eso para mí también es muy peligroso. Ok, Claro. gracias, Patricia. Eso nomás, profe. Gracias a usted. Muchas gracias. Iván, ¿querías decir algo? Sí, buenas tardes, profe. Hola, Iván. Referente a la lectura de Platón, o sea, lo que a mí sí me pareció así bien importante o bien llamativo es el hecho de que Platón ya tenía previsto normas para lo que serían casos de corrupción. Y eso pasó hace mucho tiempo de lo que vivió Platón, y la corrupción de la que él hablaba es la que nosotros en nuestro país estamos viviendo ahora. Y como estaba en el libro, y cito, dice que un Estado debe evitar el sacrificio del bien de la comunidad por el beneficio de algunos de sus sectores. Es decir, que ya había eso de que pensaba o consideraba que van a haber sectores de la población de los cuales se quieren beneficiar del Estado, de todo el pueblo. Y lo que más me llamó así la atención también fue lo que mencionaba, que la corrupción política es un proceso de destrucción social. Y eso me sonaba bastante porque al momento de que existe la corrupción, se comienzan a subdividir las clases sociales, y al momento de que se pasa eso, entonces se comienza a sectorizar el pueblo. Eso me mostró. Ok, gracias, Iván. Pues sí, de la corrupción hay mucho que hablar, Iván, muchísimo, porque no es solo político, ¿no? Eso recae en otros ámbitos como incluso teológicos, ¿no? Filosóficos, psicológicos, hay mucho que decir y creo que ya hemos expuesto algo de eso acá en esta clase. Pero sí, está muy bien lo que has dicho, Iván. Muchas gracias. No sé si alguien más quisiera hablar, y si no, entro directo. Ya son 13:40. Dios mío. Entro directo a la clase. Pues voy rapidito. Vamos a ver. Vamos a ver. Hoy vamos a hablar de Agustín. Agustín es un pensador del siglo IV. Quizá el más grande pensador del siglo IV, porque escribe dos obras que son gigantescas, ¿no? Escribe La ciudad de Dios y la, ¿cómo se llama la otra? Se me va. La ciudad de Dios y Crónicas, ¿no? Que son dos libros gigantescos. Y esto, de hecho, también no hemos leído los libros directamente, pero les contaré, ¿no? Cuando en la Edad Antigua los libros se escribían, o sea, lo que se llamaba libro, se dividían en libros. Y los libros se dividían entonces en capítulos. Entonces tú tienes, por ejemplo, La ciudad de Dios tiene, creo que son como 30 y pico de libros.
Y cada libro tiene más de 20 capítulos, entonces eran unas obras gigantescas. Yo me encuentro leyendo La Ciudad de Dios, estoy en el libro 28, creo que este es capítulo 8, capítulo 7, no recuerdo, pero claro, son unas cosas gigantescas, ¿no? Entonces, y si uno quiere acceder a este material, libremente lo puede hacer, está gratuito en internet, entonces yo lo estoy encontrando en esta página que es de Internet Archive, se escribiría Internet Archive, ¿no? No sé si es .com, creo que es .com, pero ahí está todos los, bueno, los más famosos archivos de edad antigua. Entonces, él nació en Túnez, en Cartago, fue, obviamente, bueno, al principio no era cristiano ni católico, no creía en nada, era ateo de hecho, pero luego, después de una transformación de su mamá, él de joven llegó a ser, bueno, no tan joven, llegó al catolicismo. Él entonces escribe estas obras fabulosas de filosofía pues uno diría que de filosofía, pero tiene de todo. Ya cuando uno lee sus obras, habla de psicología, habla de historia, habla de filosofía, de teología. Es impresionante el ámbito en el que se mete Agustín, o los ámbitos en los que se mete Agustín. Imagínense que Agustín, de esto es de acuerdo a su propia autobiografía, pues, los datos que él da de su vida, él había aprendido a recitar las obras de Homero en griego a los 12 años. Entonces, o sea, eso también nos deja mucho que pensar, ¿no? Y pues yo estaba revisando de las personas que son aceptadas a las buenas universidades en el mundo, cuál es una de esas características importantes o que son comunes, y resulta que una de las características comunes a la mayoría de personas que están siendo aceptadas a las buenas universidades es que aprenden a leer a muy temprana edad. Entonces el otro día estaba leyendo el caso de Jordan Peterson, que yo ya he hablado de él antes. Él había aprendido a leer a los 3 años, y él cuenta que su papá desde los 2 años le empezó a enseñar a leer, y lo hizo con tanto cuidado todos los días durante 1 año. A los 3 años ya sabía leer y estaba muy adelantado del resto de sus compañeros. Y es que es importante porque el conocimiento se empieza a desarrollar muy rápidamente cuando aprendes a leer. Entonces imagínate a un Agustín que empiece a recitar a Homero, las obras de Homero. Bienvenida, Yajaira. Nos recite las obras de Homero en griego a los papás. Entonces se dio cuenta que iba a las noches en la cena y recitaba una parte de la obra de Homero, y eso lo hacía todas las noches. Entonces recitaba una parte de la obra de Homero en griego y comían. Entonces eso es como impresionante, y sobre todo para el siglo IV, ¿no? Después de Cristo. Pero bueno, vamos directamente a su filosofía. Ustedes han escuchado quizá, solo la parte importante voy a ponerlo acá. Ustedes han escuchado quizá de Descartes, ¿no? De Descartes. Entonces la famosa, pues déjenmelo, no tenemos tiempo. Lo voy a poner simplemente en el chat. Su famosa frase, ¿no? Cogito ergo sum, ¿no? Pienso luego existo. Pero resulta que, pues yo también esto lo leí hace poquito, hace 1 año más o menos, que no es el primero que lo hace. Descartes no es el primero que escribe algo parecido, ¿no? De hecho, Agustín ya había escrito algo muy parecido a esto, y él decía, si dudo, debe ser porque existo. Y es como o sea, pareciera que Descartes realmente lo copió de Agustín. Y esto tiene que decir, pues, nos lleva primero a la primera conclusión filosófica de la política, es que, pues, si es que quieres, por lo menos, si es que quieres hacer política, debes estar seguro de lo que estás haciendo está dentro de la realidad, ¿no? Y si está dentro de la realidad, podemos conversarlo, pero si no estamos dentro de la realidad, no podemos conversarlo. No, eso es como la primera certeza que llega a Agustín. La segunda certeza, Agustín, igual que desarrolla los principios de Aristóteles, escribe mucho sobre la lógica. Esto es extremadamente importante. Y él escribe mucho sobre el principio de no contradicción, ¿no? Déjenme lo pongo también en el chat. Voy a poner acá. A ver si es que se me puede pegar bien.
Aló. Oh my gosh. Aló. Sí, profe, yo sí lo escucho. ¿Sí me escuchan? Ok. Sí, profe. Sí, es que yo les veo a todos. No, yo me veía en la cámara. Ya, no, tranquilos. Pensé que no estaba yo solito. Bueno, te estoy tratando de escribirlo, pero este chat está medio raro. Más o menos se escribe así. P, no, bueno, ahí el igual debería ser no es igual. Lo intenté pegar, pero no se escribe en el chat. P no es igual a menos P, que es el principio de contradicción. Y es el principio de contradicción que se lleva toda la lógica. Si uno empieza a leer, creo que ustedes tuvieron alguna clase de lógica, me parece. Pero si uno empieza a leer lógica, pues es impresionante cuánto uno aprende, porque empiezas a pensar de forma lógica en los discursos políticos, ¿no? Entonces, el principio de contradicción diría, P no puede ser igual a menos P al mismo tiempo. Y esto es importantísimo. O sea, la verdad no puede ser igual a la mentira al mismo tiempo. O es verdad o es mentira, pero no pueden ser las dos iguales al mismo tiempo. Entonces, yo les decía siempre, pues cuando algún rato hablo yo de lógica, digo, es como pensar, estamos aquí en clases, es verdad o es mentira, pero no pueden ser las dos al mismo tiempo. O es verdad que yo estoy dando clases y ustedes están recibiendo clases, o es mentira, pero no puede ser verdad y mentira al mismo tiempo. Y esto es como el fundamento de la razón y la racionalidad de Occidente, ¿no? Después, ahora nos dicen que las verdades son relativas y bla, 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 pero eso no tiene, o sea, ya cuando van a un debate filosófico tiene muy poca argumentación. ¿Cómo así que la verdad puede ser verdad y no verdad al mismo tiempo? No, eso no tiene sentido. O estoy aquí o no estoy aquí, pero no pueden ser las dos cosas verdad al mismo tiempo. O estamos leyendo un libro o no estamos leyendo un libro, pero no pueden ser verdad las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, es como, y Agustín hace una fundamentación muy importante en este sentido, porque cuando uno ya empieza, esto les pongo ahí, si alguien quiere trabajar, porque ahora estamos trabajando en temas muy, muy interesantes, en temas de tesis, ¿no? Y si alguien quisiera trabajar el principio de no contradicción en los discursos políticos, pues sería maravilloso, ¿no? Yo vivo a veces fascinado, yo no escucho política, ya no escucho nada, de hecho no veo televisión, ya durante más de 3 años no veo televisión. Pero cuando tú escuchas algún tipo de discurso político, tú lo puedes analizar de forma lógica. Y esto a mí me gusta muchísimo, lo digo porque puedes encontrar en dónde está la contradicción. Es verdad o es mentira, pero no pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Y luego vas con los otros principios, ¿no? Que no es parte de la clase, pero bueno, el principio de identidad, el principio del tercero excluido, y después vas con los problemas de lógica, ¿no? Con las afirmaciones ilógicas, los que se llaman los dilemas de la lógica. Estoy tratando de recordar el término exacto. Falacias. Gracias, sí, gracias Pablo, las falacias, ¿no? Entonces vas, por ejemplo, con la falacia dicotómica, ¿no? Y es fascinante en política, porque los políticos les encanta utilizar esta falacia, ¿no? Si no es blanco, es negro, no hay ningún tercero. ¿Es la revolución o es regresar a la bancocracia? No hay ninguna otra opción. Ese es un dilema, ese es una falacia dicotómica, o sea, que los políticos te dan solo dos alternativas, o soy yo o no soy nada, no hay ninguna tercera opción. Entonces, eso en discurso político se utiliza muchísimo. La falacia esto es también muy utilizada, la falacia del espantapájaro. Entonces, la falacia del espantapájaro es que atacan un argumento que tú nunca lo dijiste. Y de hecho me ha tocado a mí y a veces pero ya ha sido hace muchos años, yo estuve en un debate, y esto sí fue público, con un marxista, ¿hace cuántos años sería? Sí, serán unos 5 o 6 años tal vez. Pero bueno, en ese debate, claro, yo estaba, de hecho, era el primer borrador que yo había escrito de esta idea del Mesías dentro de la revolución y lo estaba exponiendo, ¿no? Entonces empezamos el debate y este era público, era con profesores y estudiantes. Y
Él me decía, pero no puedes, es que el Mesías también lo puedes encontrar en la parte liberal, el Mesías también lo puedes encontrar en el capitalismo, todos los capitalistas, muchos se creen Mesías. Y entonces, pero claro, en ese entonces yo sí caí en ese juego de tratar de defender de que eso era, no, de defender la idea que él estaba atacando. Pero ya pasa el tiempo y pues tú vas creciendo y yo voy creciendo también, entonces pues ahora yo me doy cuenta, ahí cometí un error, y cometí un error porque esa es justamente la falacia del hombre espantapájaros. O sea, están atacando un argumento que nunca tú dijiste, pero le están haciendo creer al público de que tú lo dijiste. Entonces atacan a ese argumento, y eso es, pero extremadamente utilizado en política, ¿no? Se utiliza todo el tiempo. O sea, algo que jamás has dicho o algo que tú no crees, pero el otro candidato dice que sí lo has dicho, y los que están con el otro candidato creen realmente que sí lo dijiste y aplauden al otro candidato porque está destruyendo este argumento que nunca lo dijiste, ¿no? Entonces esto es como muy utilizado. Y bueno, decía, Agustín escribe mucho sobre los principios de lógica que nos ayudan sobre todo, pues, no solo para pensar en la discursiva lógica, o en la discursiva política, pero nos ayuda mucho para pensar, de hecho, en otras áreas del saber, ¿no? O sea, los principios de la no contradicción es fundamental, ¿no? Es fundamental para cualquier otra área del saber. O es 2 más 2, o es 4 o no es 4, pero no puede ser que sea 3 y otras veces 2 y otras veces 5. Y a veces escucho por ahí que alguien me sale con la argumentación, de hecho, pues eso pasó hace poquito, con una persona que trabaja en la universidad diciendo, es que la mecánica cuántica nos dice que, nadie sabe cómo funciona la mecánica cuántica. De hecho, la gente que más sabe de mecánica cuántica son los que, Santiago, ¿estás como mujer o es mi error? Ok, me escribirás ahí. Sí, me asusté. Bueno, nada. Decía, la mecánica cuántica. No, la gente que más sabe de mecánica cuántica son los primeros que te van a decir que no, que la mecánica cuántica, o sea, nadie sabe muy bien cómo funciona la mecánica cuántica. Y como nadie sabe muy bien cómo funciona la mecánica cuántica, nadie se puede como atrever a decir, es que la mecánica cuántica propone que la verdad y la no verdad pueden estar en el mismo lugar. No, eso es falaz. Ok. Entonces, pues Agustín trabaja mucho sobre esto, ya a la parte que nos interesa, ¿no? Y que es la parte política del pensamiento de Agustín. Pues como Agustín era católico, este es uno de los fundamentos de su pensamiento, y ojalá me lo puedan seguir. Él propone que la ausencia del bien es la ausencia de Dios, es decir, que la maldad es la ausencia de bien. Y él hace ahí una alegoría y dice, es como pensar en la sombra y en el sol. El sol es la bondad, o como decir, el sol es el bienestar, o es la benevolencia, y la sombra la malevolencia. La ausencia de sol o la ausencia de la luz crea la malevolencia. Esto es extremadamente importante, sobre todo para teoría política, porque es el primero que propondría entonces, con esta argumentación, que el ser humano es naturalmente malo. Es decir, si todos somos malos, no, vamos a ponerlo así. Es decir, si es déjeme retroceder un poco porque tengo que decir una cosa antes para que se pueda entender. ¿Cómo entiendes la bondad o la benevolencia y cómo entiendes la malevolencia? Entonces, para Agustín, la benevolencia, la única forma de entender la benevolencia es que sea 100% benevolente, completamente benevolente. Si es que no es benevolente, entonces, si es que la benevolencia tiene una pizca de malevolencia, ya no es benevolencia, sino es malevolencia. A ver si me están siguiendo. Entonces, lo que dice Agustín es, la única forma de entender el bien es porque es absolutamente bueno. Si es que no es absolutamente bueno y tiene algo de malo, entonces es parte de la malevolencia. Entonces, si
La única forma de entender la luz es que sea completamente luz. Si hay algo de sombra en la luz, ya no sería luz, sino que es parte de la sombra. Entonces, de esa forma, Agustín sería el primero, antes que Hobbes, Agustín sería el primero en defender la idea de que el ser humano, si tú ves en un ser humano que es completamente bueno, ¿dónde lo encuentras? Diría Agustín. ¿Dónde está el humano completamente bueno? Como no encuentras un humano completamente bueno, puedes argumentar sin error equivocarte de que todos somos malos. Ok, Iván, te escucho. Iván. Profe, lo que pasa es que mandaron mensajes al chat, entonces en vez de abrir el chat, tienen a sola mano. Oh, ok. No hay problema. Entonces, lo que está diciendo Agustín otra vez es que si somos, pues la argumentación sigue, ¿no? Si somos completamente, o sea, no es que completamente, si somos malos, ¿qué escribiste acá, Jesús? Que recién lo estoy viendo, cada hombre que no obra rectamente es verdadero y propio autor de los malos actos. Ok, gracias, Jesús. Entonces, lo que estamos diciendo acá, pues para seguir con la misma línea de argumentación, ¿no? Si el ser humano entonces es malo, necesita de leyes. Y si necesita de leyes, necesita de alguien que imponga estas leyes. Y alguien que imponga estas leyes, entonces son los gobernantes. Entonces Agustín iría antes, de hecho, antes que Hobbes, por esta línea, ¿no? Es decir, si la benevolencia, la única forma de entender la benevolencia es porque es 100% benevolente, y cualquier desviación de la benevolencia ya no sería benevolencia, sino malevolencia. Entonces, por ende, todos los seres humanos somos malos. ¿Me están siguiendo? Y si es que todos somos malos, todos necesitamos de leyes. Y si necesitamos de leyes, necesitamos de alguien que las imponga, y ese alguien que las imponga se llama gobierno. Entonces, da como una aproximación una primera aproximación a lo que ya desarrollaría Hobbes después en el siglo XVI, ¿no? Profe. Sí, Pablo. Pero, o sea, no sé si me perdí y entendí mal, pero no habría un error aquí en este pensamiento, porque si todos los humanos son malos, ¿no? Y necesitan leyes para que los rija, y necesitan un gobierno, entonces que ponga esas leyes, los que conforman ese gobierno serían hombres malos, igualmente. Entonces es como una paradoja, ¿no? Un ciclo de nunca acabar. Sí, no, está muy bien. Ahora, la respuesta no la daría Agustín, sino que la respuesta la daría a Montesquieu, 15 siglos después. No, 10 siglos después, en el siglo XV. Y Montesquieu diría, claro, Montesquieu también afirmaría lo mismo que Agustín y lo mismo que Hobbes. El ser humano es completamente malo, y entonces ahí va la argumentación, justo lo que dice, ¿no? Pero entonces los que nos van a guardar también son malos, y como son malos, entonces Montesquieu por eso propondría después que la única forma de poder incluso cubrir la maldad de los otros es que estos otros también sean fiscalizados, digamos, que también sean guardados. Entonces, por eso Montesquieu proveería de este triángulo, ¿no? Tienes entonces el ejecutivo, tienes el legislativo y tienes el parlamentario. Entonces, el ejecutivo tiene que cubrir a los dos, o sea, no cubrir, sino que tiene que ver lo mal que están haciendo los dos. Igual que los parlamentarios tienen que ver lo mal que están haciendo los otros dos poderes, y igual el judicial tendría que ver lo mal que están haciendo los otros dos poderes, y aparte tenemos otros poderes, o sea, digamos, otras instituciones, la Contraloría, bla, bla. Y la Contraloría también debería ser, entonces, sojuzgada por otros poderes, y estos otros poderes por los demás. Entonces, todo se convierte como en una bola casi tautológica, porque la idea es esa. O sea, si somos malos, necesitamos restricciones. Pero los que nos van a poner restricciones también son malos, entonces ellos también necesitan restricciones que los pondrán otros malos. Y estos otros malos también necesitan restricciones que los pondrán otros malos. Entonces, de hecho, esa es quizá la esencia más importante de la democracia.
Y es esta esencia, o sea, Agustín no es que estaba hablando de la democracia, me estoy ahí adelantando. Pero digo, esta es la esencia más importante de la democracia, porque es la idea de pensar de que como somos todos malos, no podemos tener una autoridad omnímoda o un presidente o un dictador que dicte qué cosas va a hacer la población, porque él también es malo y él también necesita restricciones y él también necesita someterse a una legalidad, él también necesita someterse a instituciones, y esta quizá es la fortaleza más importante que tiene la democracia, porque la democracia en inglés se llama check and balance. En español no se lo puede traducir literalmente, sería algo así como la responsabilidad de los autores, más o menos. Todos son responsables de lo que están haciendo y todos son responsables de juzgar a los otros. Entonces, o sea, si tú eres, vamos a ponerlo así, si tú eres juez, alguien más tiene que estar cubriendo qué es lo que tú haces. Alguien más tiene que estar viendo qué es lo que tú haces. Entonces tienes, ahí no sé, el Consejo de la Judicatura, tiene la misma Fiscalía, que son como autoridades que pueden, disculpen, es mi perrita que está acá, que pueden vigilar lo que está haciendo el juez. Igual el presidente, después los legisladores, o sea, la idea es la misma. Por eso, como digo, ese es quizá el elemento más importante de la democracia. Algo que no encuentras en sistemas autoritoriales, ¿no? O dictatoriales, no los encuentras, porque en sistemas dictatoriales es simplemente la dictadura la que decide qué está bien y qué está mal, y a la dictadura no la juzga nadie, ¿no? Entonces, ese es como quizá, como digo, el elemento más importante. Pero bueno, entonces, sigamos. Como esto es para Agustín, sería el fundamento de lo que sería el gobierno, o sea, la necesidad del gobierno. Ahora, Agustín irá un poco más allá, ¿no? Y él propondría lo que dice, bueno, aquí hay que hacer una lectura como muy crítica de esto. Lo que dice Romanos 13. Mi internet está un poco mal, entonces, si es que ustedes pueden abrirlo ahí sería mejor, porque el mío está un poco malito y si comparto pantalla tengo miedo que se me pare todo. Entonces busquen ahí, ¿no? Romanos 13, creo que es el capítulo 1 al capítulo 5. Si alguien quiere leerlo en voz alta está bien. Entonces, la idea es que si tenemos un gobierno y si tenemos autoridad, esta autoridad, como Agustín es católico, no nos olvidemos de eso, entonces Agustín dirá, esta autoridad es porque ha sido puesta por Dios. Y si esta autoridad ha sido puesta por Dios, entonces es la obligación de todo ciudadano someterse a la autoridad. Si no se somete a la autoridad, no se somete a Dios. Ahora, y digo, tenemos que tener ahí un valor muy crítico de ello, ¿no? Porque a la final, ojalá lo estén leyendo, espero que sí, que lo hayan abierto ahí y lo estén leyendo para poderlo conversar. Pero a la final, claro, Pablo, cuando escribe Romanos 13, también escribe el versículo 4 y el versículo 5. Y esto no escribirá Agustín, esto será un desarrollo mucho más moderno, me refiero a los últimos 100 años. Entonces, lo que escribe Pablo en el capítulo 4 y 5 dice, porque los gobernantes tienen que hacer lo bueno y perseguir lo malo, más o menos en resumen. Entonces, lo que Pablo está haciendo ahí es un contrato, ¿no? Y el contrato es entre el gobernante y el ciudadano. El gobernante tiene que hacer lo bueno y perseguir lo malo. Si no hace eso, si es que sí hace eso, entonces el ciudadano tiene que someterse. Ese es el contrato. Se somete el ciudadano porque el gobernante está haciendo lo bueno y persiguiendo lo malo. Si es que se rompe el contrato, se rompe el pacto del gobernante, y si el gobernante está fundamentando lo malo y persiguiendo lo bueno, entonces el ciudadano no tendría que someterse al gobierno. Y esta es una lectura mucho más actual, como digo. Pero nos ayuda por lo menos a entender desde el punto de vista del catolicismo, si uno quiere, o desde el punto de vista religioso, si uno quisiera,
el quehacer político, ¿no? Es decir, dentro del quehacer político también se abre entonces la puerta para la rebeldía. Y esto lo puedes encontrar en los escritos de Locke. Locke, de hecho, es muy, muy importante. Tenemos, si es que algún rato, pues es que estas clases, la clase que tenemos con ustedes es tan chiquita que no nos podemos extender tanto, pero Locke es tan importante también porque cuando uno ya lee los escritos de Locke, está exactamente plasmado en política, en filosofía política, esta idea, la idea de rebeldía, ¿no? Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, y Locke influye mucho entonces a los padres de la patria de Estados Unidos, quienes escriben la Declaración de Independencia, y cuando uno ve en la Declaración de Independencia, los padres de la patria estadounidense que escriben esta declaración, también abren un espacio, me parece que es en el tercer párrafo, si no estoy mal, abren un espacio para la rebeldía. Dicen, aquellos gobernantes que no hacen lo bueno para la ciudadanía, los ciudadanos tienen la opción, bueno, ahí también hace como un paréntesis, no es que cualquier cosa la gente se puede rebelar, ¿no? Pero en términos generales dice, los ciudadanos también tienen la opción de rebelarse. Y eso es como una referencia directa al cristianismo, una referencia directa al Nuevo Testamento. De hecho, Burton, B-U-R-T-O-N, Burton es uno de los historiadores todavía vivo del siglo XVIII, siglo XIX, y él dirá, hoy, pues, diría, de los 54 padres de la patria que hay en Estados Unidos, comprobado al menos que 52 de ellos eran cristianos. Entonces, tú puedes ver que la influencia de la democracia está fundamentada en el cristianismo, y por eso es fundamental pensar que incluso aquí ya me estoy desviando mucho, pero creo que es importante y es parte de nuestra clase al fin y al cabo, que incluso el laicismo, el secularismo, es decir, que la iglesia esté separada del poder político, viene del mismo cristianismo, y eso es impresionante. Entonces tú dices, dar al César lo que es del César y al Dios lo que es de Dios, hace una diferencia muy importante. Dios es una cosa, el gobierno es otra cosa, las dos no se pueden mezclar. Entonces, incluso el secularismo viene del mismo cristianismo. Entonces, cuando uno habla de cuáles son las bases de la democracia, muchos te van a decir, o quizá la mayoría, te van a decir, bueno, las bases de la democracia salen en la Ilustración, ¿no? Siglo XVII, y con los ilustrados, Rousseau, antes Hobbes, Montesquieu, Locke, bla, bla, ¿no? Pero resulta que la mayoría de estos ilustrados, sobre todo los ilustrados que son ingleses, los franceses no tanto, la mayoría de los ilustrados ingleses eran cristianos. Y entonces uno sí puede ver como una influencia muy, muy importante. Incluso Tom Holland, no el actor, por cierto, porque siempre alguien que busca Tom Holland encuentra es el actor. Pero Tom Holland es uno de los historiadores más importantes ingleses que lo tenemos todavía también vivo. Y entonces Tom Holland diría, y él no es ni católico, ni cristiano, nada de eso, ¿no? Pero Tom Holland dirá, en un libro muy famoso que se acaba de publicar, bueno, se ha publicado más o menos, creo que fue hace unos 3 años, que se llama Dominion. En este libro, él dirá, las bases de la democracia, las bases de Occidente, pues salen directamente del cristianismo. Es decir, ¿de dónde salió la idea de obediencia a la ley? O sea, algún dato creo que les había mencionado, la idea de el Estado de Derecho, que todos deben someterse a la ley. Tom Holland dirá, pues del cristianismo, de ahí sale. ¿De dónde sale que el gobierno debe estar separado de la iglesia? Del cristianismo. ¿De dónde sale la idea de derechos humanos? Del cristianismo. O sea, Tom Holland, en este famosísimo libro Dominion, él hará tal como ustedes lo escuchan, ¿no? Dominion, porque en inglés se pronuncia igual Dominion, hace una revisión histórica de cuáles son las bases de Occidente que tenemos y por qué estas bases van directamente al cristianismo y no a los ilustrados, como nos diría él, como nos han hecho creer mucho tiempo. ¿No? Por eso es importante estudiar Agustín. Porque uno diría, pues que Agustín es un pensador religioso. Pues
imagínate que Occidente está basado en lo que estos pensadores religiosos han dicho, ¿no? Entonces, está ahí. Y bueno, sigamos con Agustín. Entonces, Agustín iría ya un poco más allá. Hablará sobre estos dos reinos. Agustín lo acusa mucho de ser platónico porque hablará de estos dos reinos, pero claro, Agustín es católico, ¿no? De los reinos, o sea, el reino inmaterial, el reino material, el uno que está en las matemáticas, las ideas de justicia, bla, 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 casi igual que Platón, y el otro donde está la ciudad. Por eso escribe la ciudad de Dios, ¿no? Esta famosa obra, porque tiene a Dios en un lado de la ciudad de Dios, que sería, para Agustín en esta obra, él diría que son los que creen en Dios, que están viviendo en este mundo, pero no pueden adaptarse porque las leyes son contradictorias a lo que creemos. Entonces, esos son los que se conforman la ciudad de Dios y la otra ciudad, ¿no? La ciudad terrenal, que son los otros ciudadanos que están en la misma ciudad, que no son entonces creyentes, pero y que se adaptan rápidamente a la cultura. Y de hecho, Agustín también será muy, muy abierto a la idea de que otra vez, dentro del contexto cristiano, ¿no? O católico en este caso, que los católicos o los cristianos no deben adaptarse a la cultura. Esto es como, pero completamente revolucionario. Porque, o sea, la mayoría se adapta rápidamente a los movimientos culturales o lo que existe en la cultura, bla, 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 y será casi, por eso lo acusan también de platonismo a Agustín, que es un muy platónico. Porque él diría, los cristianos deben ser como aquellos que salieron de la caverna y regresan de la caverna y no pueden adaptarse, y no deben adaptarse. No es moral adaptarse, porque la adaptabilidad significaría que están de acuerdo con los procesos culturales. Y entonces, por eso escribe la ciudad de Dios, porque en la ciudad de Dios vivimos de otra forma, y lo vivimos así, ¿no? Con los parámetros cristianos, diríamos. Entonces, resulta que esto influye todo el pensamiento político de la Edad Media. Tanto así, bueno, en la historia hay mucha desviación, ¿no? Tanto así que se pensaría entonces que los gobernantes son directamente elegidos por Dios, y si el representante de Dios es la iglesia, entonces deben ser dirigidos por la iglesia, ¿no? Entonces ahí uno puede ver fácilmente la desviación, porque esta sí es una desviación, porque no tiene base teológica, sino una desviación del pensamiento, de pensar de que entonces la iglesia es la que debe dar la bendición y debe dar la autorización para la gente que deben ser los reyes y la gente que deben ser o la gente que debe gobernarnos, y es la iglesia la que debe decidir en cierta forma quién debe gobernarnos, ¿no? Claro, digo, esto es una desviación porque eso no lo encuentras en ningún lugar, digo teológicamente, pero bueno, o sea, eso da una pauta para entender todo el pensamiento político de la Edad Media, ¿no? Entonces te encuentras con que muchos reyes eran elegidos, bueno, reyes tenían la bendición de la iglesia, y si no tenían la bendición de la iglesia, no podían ser reyes. Entonces te encuentras con el Sacro Imperio Romano Germánico, que incluso Carlomagno tenía que ser sometido a la iglesia, que era este gran emperador del siglo VIII, y Carlomagno tenía también como tantas ansias de poder que él mismo arrebata la corona del Papa y él mismo se la pone como un entendimiento de decir, bueno, la iglesia está ahí, pero nosotros también estamos acá, somos el poder político, ustedes son el poder religioso, aunque los dos estén mezclados. Entonces uno ve, por ejemplo, ya en las conquistas de América, uno puede ver que nuestras ciudades han sido generadas alrededor de esta idea. Entonces tú ves la gobernación a un lado, la alcaldía al otro lado, que son la autoridad política, y en la misma plaza está la iglesia. Y eso la puedes ver en la mayoría de ciudades coloniales. Porque es la idea, ¿no? Perdón, porque esa es la idea, ¿no? La idea es que, o sea, tú tienes entonces que el poder político y el poder religioso van de la mano y no pueden separarse, por esta misma idea que venimos desde antes, ¿no? Es decir, si Dios pone a los gobernantes y el representante de Dios es la iglesia, por ende la iglesia debe bendecir a los gobernantes, y si hay un gobernante que no sea, que no haya sido bendecido por la iglesia, entonces no puede ser gobernante, ¿no? Entonces lo que deben, no sé,
Entonces, lo que estoy diciendo es que tú puedes entender así como la Edad Media surge, o el pensamiento político surge en la Edad Media, ¿no? Tienes todas estas figuras, estas figuras políticas que son influidas directamente por la Iglesia, y cómo también el poder político influye en la Iglesia, ¿no? Porque los gobernantes, los reyes también querían poner sus obispos, y estos obispos no eran necesariamente religiosos, muchos eran seculares, pero los reyes también presionaban porque ellos querían poner los obispos que ellos querían poner, ¿no? Y esto se quiebra, esto es importantísimo, porque se quiebra cuando viene la reforma. Bueno, viene el Renacimiento y la Reforma, pero ya en el aspecto político, esto se quiebra justamente ahí, en los siglos XVI, cuando viene la Reforma y el Renacimiento. Porque habrá un quebrantamiento de la Iglesia Católica, y eso lo veremos la próxima clase, habrá un quebrantamiento de esta idea unímoda de influir en la política, y se abrirá el espacio para las libertades, y de ahí entendemos entonces cómo salen estas tendencias del humanismo, las tendencias de los ilustrados, y después así podemos entender cómo sale la modernidad y la parte contemporánea que tenemos hasta ahora, ¿no? Pero por lo menos podemos pensarlo de esa forma. Ok. Antes de terminar, si es que tienen alguna pregunta o comentario, les escucho. Terminamos con Agustín, terminamos hoy con esto. Y tendríamos entonces la próxima clase todos los pensadores modernos. Y ahí sí nos va a ayudar Bobbio muchísimo. Pues los escucho si tienen algún comentario o pregunta. Ok, no hay nada. Entonces terminamos ahí. No se olviden que en 2 semanas tendríamos entonces nuestra prueba. Y también el trabajo de recuperación, si es que quieren hacerlo, es voluntario. Ok, entonces terminamos ahí. Gracias, chicos. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Chao, chao. Chao, Bye, bye. profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.